tal, cheleros? Bienvenidos una vez más aquí a Catando Chela. Y bueno, pues el día de hoy les traigo una cerveza de Russian River, obviamente Pliny the Elder, una cerveza que obviamente es un clásico, pioneros en el Double IPA. Y pues este año nos traen esta Double Dry Hop. El año pasado sacaron esta Pliny for President, que exactamente es una Double Dry Hop. Y comentan ahí en su página que les fue tan bien con esta que decidieron volver a sacar otra versión este año 2021, que es esta, en color gris. Y bueno, pues dice que es un 12 stage, pero antes de pasar a más detalles de la chela, hay que conocer un poquito más acerca de Russian River. Yo creo que algunos de ustedes ya conoce Pliny the Elder y conoce esta cervecería Russian River, pero para ustedes que no lo conocen o que no sabían del existir de esta cerveza, es muy importante que lo sepan. Así es que vamos a ver la historia de Russian River and Pliny the Elder. Russian River Brewing Company fue fundada en 1997 por la compañía champañera Korbel en Gurneyville, California, cuando la empresa decidió incursionar en el mundo cervecero. Para ello contrataron como brewmaster a Vinny Silurso, al que vendieron la cervecería y el nombre después de tan solo 5 años en 2002. Vinny y su esposa Natalie reabrieron Russian River como un brew pub en el centro de Santa Rosa, California, donde sigue localizada. Vinny Silurso nació en una familia dedicada al vino. Su padre era dueño de una viña en Temecula, California. Cuando tenía 18 años, empezó a involucrarse en la elaboración de cerveza en el sótano de su casa y eventualmente en 1994 abrió su propia cervecería, a la que llamó Blind Pig Brewing. Al momento de elaborar su Inaugural Ale, su primera cerveza, Vinny solo contaba con un equipo muy básico de 7 barriles y algunos fermentadores de plástico. Vinny se puso nervioso ya que él nunca había elaborado un batch de cerveza de manera comercial, más importante aún, nunca había elaborado un batch tan voluminoso. Con todo esto en mente, Vinny tomó la receta de lo que más tarde sería su cerveza insignia, Blind Pig IPA, duplicando los lúpulos y elevando la cantidad de malta un 30% más o menos. Esta drástica decisión se basaba en el hecho de que si había algún sabor no deseado en la Inaugural Ale, al menos había suficientes lúpulos como para ayudar a que no se notaran demasiado. Afortunadamente, la Inaugural Ale resultó grandiosa y se convirtió en una tradición en cada aniversario al elaborar una Double IPA. Vinny Silurso actualmente tiene el honor de ser considerado el inventor del estilo Double IPA y su cerveza Pliny the Elder sigue siendo considerada por muchos como la mejor del mundo y sin duda una de las más clonadas. Su receta es pública, te la dejo aquí por si te animas a replicar esta excelente cerveza. Pliny the Elder recibe su nombre en el año 2000 cuando Big Crow, dueño de The Bistro en Hayward, California, decidió tener su primer festival de doble IPAs. Big invitó a 10 cervecerías, de las cuales Russian River fue invitada, y ellos tuvieron que preparar algo especial para el festival ya que no tenían nada que entrar en esta categoría de estilo. Vinny había hecho una Double IPA en Blind Pig Brewing Company en 1994, pero no estaba elaborando una en Russian River Brewing en ese momento. Tenía una idea para la receta, pero no un nombre. Después de mucha investigación en libros de cerveza, lluvia de ideas y deliberación, se les ocurrió Pliny the Elder. Pliny, el hombre, vivió en el siglo I del 23 al 79 después de Cristo, según nuestras referencias de elaboración. Él y sus contemporáneos crearon el nombre botánico, o al menos escribieron sobre lúpulos salictarios o lúpulos, actualmente conocidos como Humulus lupulus. Esa fue una referencia muy temprana a una parte importante de cualquier Double IPA. Pliny the Elder actualmente es la cerveza insignia de Russian River. Pliny the Elder Double Dry Hop sigue siendo la misma receta de Pliny Elder original, utilizando los lúpulos amarillo, Centennial, CTZ y Simcoe. La diferencia está en que en la Pliny Elder original hace el dry hop en el día 7 con alrededor de 2 libras por barril, y en la versión doble se hace el dry hopping el día 1 y el día 6 para un total de 4 libras de lúpulo por barril. Este proceso de doble salto en seco agrega un más sabor, complejidad, aroma, lúpulo y frescura a la cerveza. Pues qué tal, cheleros, ahora sí ya pueden decir que conocen Pliny the Elder, Russian River y Vinny Silurso. Muy importante, sobre todo si a ustedes les gustan las IPAs, tienen que conocer estas cervezas Pliny the Elder. La verdad es que es un clásico. Y pues el día de hoy vamos a probar esta 2021 Double Dry Hop 2 Stage. Pero antes de hacer la cata, obviamente vamos a ver el diseño de la lata. Este año es una lata color gris con el logo en medio de Pliny the Elder, 2 Stage Double Dry Hop, Russian River Brewing Company, es lo que podemos ver en la lata. Son 473 mililitros con 8 grados de alcohol por volumen.
Y bueno, pues por aquí viene el logo de Russian River y pues básicamente es todo lo que tenemos en la imagen. Eso de Two Stage, por ahí lo comentaban en el principio del video, es hacen el dry hop en el día 1 y en el día 6 y por ahí es el tema del Two Stage dry hop. Pero bueno, cheleros, vamos a pasar a la parte más buena de este video, que es abrirla. Wow, desde aquí ya huele esto delicioso. Vamos a servirle un poquito nada más para poderla apreciar bien. Pues una cerveza pues dorada, muy bonito color, un poquito turbia, con una corona de espuma de burbuja compacta, color blanco. Se le ve muy buen encaje. Muy bonito en la copa, se alcanza a adherir a las paredes de la copa muy bien la espuma. Un color muy bonito. La verdad es que físicamente se ve muy bien. Vamos a checar los aromas, a ver qué tal. Wow, bastante bueno. Muy bueno, sobresaliente mucho, resinoso, como a pino. Aroma cítrico también, como toronja. Huele bastante rico, bastante rico. Ojalá pudieran oler esto bastante bien. También como unas notas como a limón. Muy rico huele, cheleros. La verdad es que huele bastante bien. Vamos a probar a ver qué tal. Al principio sí es un punch bien fuerte, muy cítrico, muy la toronja fuerte, como si mordieras la cáscara casi casi de un cítrico. Pero muy muy intenso, la verdad es que es súper intenso el sabor. Después al final se va con un sabor como más dulce, maltoso, como a pan también por ahí. Pero te queda, incluso ahorita mi boca sigue como procesando ese sabor cítrico, resinoso quizá también. En la lengua, o sea, siento como si no me lo hubiera pasado la cerveza. O sea, sigo sintiendo el sabor como si tuviera la cerveza todavía en la lengua. Se siente bastante intenso, así como a toronja agria. Como si estuviéramos mordiendo o masticando la cáscara de la fruta tal cual. O sea, es un sabor muy intenso, pero bastante rico, cheleros. Obviamente, pues es una cerveza amargosa, muy lupulada, que quizá no sea para todo el público, pero si ustedes son fanáticos de las IPAs, de las West Coast IPAs, de las Imperial IPAs, definitivamente esta chela les puede gustar bastante. Pero es un sabor que les digo, se te queda mucho tiempo en la boca. Entonces está interesante, está bastante buena. Muy, sí, cítrico, les digo, la toronja. Sientes como si mordieran una cáscara, es lo que siento yo. Ahí el sabor todavía les digo, todavía lo sigo sintiendo. Muy buena esta Pliny the Elder Double Dry Hop 2021. Si ustedes ya han probado Pliny the Elder, han probado esta o probaron la de President, la del año pasado, cuéntenme aquí en los comentarios qué tal se les hizo. A mí la verdad es que es una chela, es un clásico que tienen que conocer si son amantes de las IPAs. Y pues distribuyan este video, compártanlo si saben de alguien que le pudiera interesar conocer Pliny the Elder, porque la verdad, cheleros, es una obligación conocerlo. Bueno, cheleros, vamos a ver la presentación para conocer más detalles sobre esta cerveza y regresamos para ver calificación y concluir con el video. Pues qué tal, cheleros, esta Pliny the Elder. La verdad es que pues aquí les dejo la calificación, pero es una chela que simplemente el nombre lo dice todo. Espero que algunos de ustedes que están viendo este video ya hayan probado una chela de estas, porque es la verdad una delicia. Si alguien quiere saber dónde la compré, también me pueden escribir en la parte de abajo y les comparto ahí el dato. Pero
Chelero, les digo, me duró muchísimo el sabor de la cerveza en la lengua, en la punta de la lengua y en medio de la lengua sigo teniendo el sabor de lúpulo de la chela que trae. La verdad es que es un punch muy, muy fuerte. Y les digo, no es para todos, pero si les gustan las IPAs, les va a encantar esta Pliny the Elder. Bueno, cheleros, no me voy sin antes recordarles que si son nuevos visitantes en el canal, se suscriban, le den clic en la campana. Y si eres suscriptor y te gustó este video, ayúdame a darle like y compartirlo, pues esto ayuda al canal. Y bueno, cheleros, pues yo la verdad es que me voy a quedar disfrutando esta cerveza y los veo en la próxima de Catando Chela. Salud, cheleros.